Estamos en estos momentos con Ignacio Fonclara. Él es chef y autor del libro KG en la cocina. Vamos a mostrar, de hecho lo tenemos acá, el libro, cómo nació la idea. Vamos a hablar un poco de los conocimientos de Ignacio, que tiene un amplio recorrido principalmente por el viejo continente. Ignacio, gracias antes que nada por acompañarnos esta mañana en el canal. Gracias por invitarme, Ángel. Bueno, a ver, tenemos acá, vamos a mostrar, Ignacio, vamos a... Traje este que está roto para que veas que se Sí, lee. que ya tiene, claro, los libros... Y que tiene sus años, sí, claro, no tiene que estar ahí. Se ve bien, me parece que está muy inclinado. Ahí. Sí. Ahora, KG en la cocina. Y mira un poco la tapa, Ignacio. Bastante nuestro, bastante local, porque es como que, si bien se consume bastante, me parece, el KG en muchos países, es como que en Paraguay ahora se está tomando mayor valor al KG. Sí y no. Sí, ¿no? Sí y no. O sea, debería estar mucho más expandido y debería estar por todas partes, ¿verdad? O sea, de hecho yo, si te fijas en la tapa yo hago siempre una pregunta: ¿alguna vez has visto una planta de canje fresca? En mi caso, sí. Ah, okay. En mi caso, ¿verdad? En el 90 y pico % de los casos, no. Entonces, esa es casi una contradicción, un absurdo, digamos. ¿Verdad? En Paraguay, evidentemente. Es más, a mí lo que me llamó la atención fue que en Barcelona entré una vez a una panadería y encontré una planta de canje y me llamó muchísimo la atención y dije, esto no pasó nunca en Paraguay y hoy sigue sin pasar. Entonces ahí empecé un poco a estirar del hilo y ahí, de eso ya hace más de 10 años, algo así. ¿Cómo nace la elaboración de este libro, Ignacio? Eso ya es un resultado de un camino andado. Entonces yo vivía afuera, concretamente en Barcelona, y me encuentro con eso y era una campaña la campaña decía así, era la planta apta para jirafas diabéticas. Ese era el eslogan de la campaña. Y entonces, claro, empecé a estirar y llegué hasta el hombre que estaba orquestando todo eso, que se llamaba Josep Pàmies. Era un agricultor que empezó a plantar esto y a regalar para diabéticos. Y entonces empezó a hacer como una bola y todo el mundo empezaba a consumir, incluso había gente que dejaba de pincharse insulina y ahí empecé un poco a activar realmente con eso. Después hicimos un manifiesto porque lo de las jirafas era porque estaba prohibido el consumo humano. Entonces, bueno, ahí pero estaba permitido el consumo para mascotas. Sí. En vez de poner gatito, pusieron jirafa por lo absurdo, ¿verdad? Claro. Bueno, pero ahí había todo un tema de lobby, de la industria, de los edulcorantes, etc. Y ahí empecé y nunca más paré. Y una vez me invitaban a cocinar a Francia, a un restaurante muy reconocido, y yo con mis plantitas me fui a Lyon. Y Lyon, al lado estaba el Jardín Botánico de Ginebra, que tiene un vínculo muy cercano con Paraguay por Moisés Bertone, precisamente. Y el Jardín Botánico de por sí tiene un acuerdo con una asociación que es la Asociación Etnobotánica, y había esa conexión, entonces empiezo a hacer esas idas y vueltas, ¿no? Cocino ahí, uso el canje fresco, que era un ingrediente que no se había probado nunca en Francia, en ese momento por lo menos. Y luego en el 2010 vuelvo y aquí empiezo a hacer, y Rediex, señor Gustavo Rodríguez, me hace, digamos, un pedido sobre esto y me dice, necesitamos abrir un poco de esto, la información, difundir, y me puse a trabajar casi un año en pues te digo, un tratado. Claro. Básicamente porque traté de hacer algo que se entienda, porque está esto hecho, tiene ciertas bases, o sea, no ciertas, pero mis fuentes son muy científicas, pero traté de que cualquiera que tome esto pueda entender cómo es el mundo del canje. Claro, porque uno llega al supermercado y encuentra el edulcorante, pero a su vez ese edulcorante no es solamente stevia, porque pone tiene otro, con claro. stevia, pero stevia es el último. Fructosa, sacarina, acesulfame, tiene una aspartama, variedad y al final un poquitito de stevia. Sin embargo, el rótulo dice stevia. Entonces ahí
hay todo un tema. Entonces trato de que esto sea más... Y luego tiene receta, bien, yo soy cocinero, soy pastelero, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida encontramos Y aquí? principalmente, mira, para que te hagas una idea, lo principal que traté de un poco de romper ese molde, yo te digo a usted, que pensar rápidamente en dulce. Sí. Bueno, y yo lo que aprendí con esto de trabajar con la hoja fresca, Alguna salsa tal vez, ¿no? no, ahí. Una variedad. El 80% del libro es salado. Sí. Sí. Entonces, porque lo que yo creo es que podría funcionar perfectamente. Viste que en todo, en una salsa de tomate, vos le tirás un poquitito de azúcar, ¿verdad? Claro. Lo mismo. O te haces una salsa un poco agridulce, lo mismo. Es como que le ponen una hoja de laurel, le suelen poner. Exactamente. Es un estabilizador de sabores, como del pH. Un contraste, ¿no? Claro, porque todas las comidas tienen de alguna manera un poco de dulce, un poco de salado, un poco de ácido, un poco de amargo. Y esto se puede usar, por supuesto, como todo. A un guiso no le pones dos manojos de perejil, le pones un chiquitito, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. O tampoco no le pones muchísimo romero, sino que le pones una dosis que ya conoces. Entonces mi experimento, digamos, mi experiencia lo que me dio es, bueno, trabajar esto con esta dosis o hacete, por ejemplo, un extracto en tu casa y le pones unas gotitas, que puede ser como, incluso hacemos un pesto de stevia y que le puedes poner a un tomate o a cualquier ensalada y bueno, o sea, fue muy interesante todo el ejercicio de poder utilizarlo. Y te decía el sí y no de cómo está en Paraguay, Sí. es porque yo escribí un libro sobre un ingrediente que prácticamente no se consigue. O sea, yo tuve que hacer un vivero en mi casa, yo irme con la colaboración de un ingeniero, un ingeniero que es un profesor de la Universidad Nacional, que lleva el profesor Francisco, y él era el que me iba dando los plantines, yo llevaba a mi casa y me hice para tener el ingrediente a mano, porque yo no podía llamarle a un proveedor, o no me podía ir al supermercado o a la despensa a comprar. Entonces por eso me llamó mucho la atención y me puse a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo se consigue este material o ya no se consigue? No está editado porque es un material de difusión, pero por suerte está colgado, está en la red. Está en la red. Sí, si ponen KG en la cocina sale inmediata. Yo no lo colgué, pero alguien colgó y me parece porque lo presenté en algún simposio de stevia, algo, entonces habrá colgado y está ahí en Portal Guaraní está. Perfecto. No, porque me parece importante poder conocer, aprender e incorporar con autoría paraguaya, por supuesto, Sí. en platos tradicionales y no seguramente porque hay una variedad. Y decía que Ignacio explicaba que el 80% de los platos que están acá son salados, ¿no? Y estamos hablando de algo dulce, de una planta dulce. ¿Cuál es la repercusión, o al menos tu experiencia que pasó en Francia, que comentabas, Ignacio, al incorporar un producto que para ellos era novedoso? Mira, En materia del sabor, porque son bastante exquisitos. Imagínate Francia. Claro, son exquisitos, pero son muy exóticos también. O sea, en el momento de que, de hecho, la gastronomía francesa está hecha de muchísimas influencias que creemos que son francesas, pero que realmente son influencias porque ellos se toman la libertad de ir, ¿no? De ir introduciendo a su gastronomía como si fuese que es de ellos, de toda la vida, ingredientes que son nuevos. Entonces, es mucho más fácil, digamos, introducir en Francia que introducirlo en Paraguay. Claro, porque están más abiertos a eso, o sea, tuvieron más permeabilización de otras culturas. Y acá, de alguna manera, somos todavía muy reacios a ir, ¿no? Incorporando cuestiones nuevas. Aunque ¿no? sean nuestras. Imagínate que esto tiene más de 100 años, el hecho de que el momento en el que Bertoni, digamos, hace la primera nota respecto a eso y le envía a su amigo, que era el químico Rebaudi, y por eso era stevia, la stevia rebaudiosa de Bertoni, ¿verdad? Entonces, Claro, le envía a él, pero claro. eso hace más de 100 años, stevia rebaudiana Bertoni, ¿no? Y era Rebaudi, que era un químico que hace el primer estudio químico, digamos, científico. Luego hay todo un intercambio, acá llevaba una línea de tiempo de cómo fue sucediendo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente, digamos que lo incorporan muy bien allá porque allá todo es novedad, todo es la gastronomía exótica, de alguna manera, está metida en el día a día. Y en España también incorporaste esto.
Sí, Ignacio? sí, utilizamos muchísimo, hay mucho más todavía. Porque en Francia fue una semana de un menú que era específico, paraguayo, francés, y en España yo vivía, entonces constantemente era un intercambio, el agricultor que a mí me proveía de esto estaba ahí, y estaba en el día a día, podías hacer un menú, lo podías meter perfecto. Te pedías vos una mezcla, que tráeme lechuga, tráeme rúcula y tráeme stevia. Podía. Y te llegaba, como si fuese que te traían lechuga, entonces claro, estaba mucho más a mano, ¿no? Pero actualmente en Paraguay uno no puede hacer eso, ¿o sí? Bueno, y ahí Hoy. viene eso que yo te hablo como cocinero y puede sonar a chino mandarín, ¿verdad? Pero después está el mundo industrial, que es el que está más centrado en todo lo que es como un rubro para la industria. Y yo hago énfasis en lo fresco, porque me parece que Paraguay lo primero que tiene que hacer es clavar la bandera de estos de aquí, y lo podríamos introducir como que alguien venga, ¿no?, de un viaje y diga, ah, mira, qué bueno, voy a poder comer una hojita de canje fresca, o te vas a un restaurante, masticar la hoja es fantástico, porque te da como una sensación, viste que a veces cuando vos comiste un plato con mucho sabor, una carne o algo así, te dan algo para limpiar la boca, como para pasar al siguiente, querés comer un pescado. Es especial. Una hojita en un plato te limpia todo, te deja como una sensación muy agradable. O sea, se podrían hacer un montón de cosas que te indiquen que estás en Paraguay, ¿no? Pero después está el otro camino, que es el de la industria, que está muy bien y es muy necesaria, pero que tampoco nos posicionamos muy fuerte. O sea, nosotros estamos, hoy no sabría ya decirte si en qué puesto de la producción, me parece que estábamos 3 o algo así, porque sé que Taiwán tenía o el número 1, China continental, el número 1 de producción, sobre todo de este bioglicósido, ¿verdad? Que es lo que se le extrae a la planta, ¿no? Que es el componente que después se utiliza para hacer un edulcorante. Para elaborar el edulcorante, ¿no? sí. Y entonces ahí es donde tenés que entrar son mundos totalmente distintos. Uno es un ingrediente fresco que tiene un tiempo tiene un tiempo, como una hierba normal que te puede durar 3 días, máximo una semana, y luego ya. Y lo otro es un ingrediente que pueden utilizar las grandes industrias, los refrescos, la industria alimenticia, y ahí entran otros volúmenes que Paraguay no está cubriendo en este momento. ¿Tenés conocimiento si algún restaurante incorporó algo tuyo? ¿O te llamaron? Pero directamente que vaya relacionado con el KG. Yo creo que sí. No sé si está fijo en la carta que hoy te puedas decir, me puedo ir a buscar. En X restaurante. En X restaurante, pero lo interesante es que todos, porque claro, no hay una receta de un restaurante que se quede ahí, que sea súper famosa. Claro. Algo se hace o se, digamos, amplifica cuando lo empezamos a utilizar todos, ¿no? De hecho, lo más interesante, el mayor consumo de canje, porque si vos te vas al mercado de abasto, vas a encontrar canje seco. Y es para el mate. Claro, Paraguay es interesantísimo en ese sentido. Ahí sí hay un alto consumo. O los saquitos que puedes encontrar para hacerte un té, porque esto, aparte de ser un ingrediente, esto es un medicamento. Sí. Esto es fantástico por eso, ¿verdad? O sea, eso fue lo que a mí me fascinaba. Yo consumo de una manera altísima. O sea, yo me tomo un té, yo pongo una botella de agua, le tiro canje seco y al día siguiente es como un refresco. Mis hijas toman eso. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. Puedes tomar en el mate, pero después puedes usar para cocinar, ¿no? Y ahí en la parte de cocinar o de hacer un dulce, una torta, además, ahí ya entran en juego otras cuestiones, ¿verdad? Porque hoy, como sabrás, la diabetes es una pandemia mundial. Con el sobrepeso, eso está en una situación que se está volviendo, creo que todos en un entorno cercano tenemos a alguien que tiene diabetes, ¿no? Bueno, excelente. Ignacio, te agradezco muchísimo que hayas venido a presentar esto y me parece más importante que nos soplaste, nos contaste que está en el portal guaraní. O sea, las personas que Sí. pueden encontrar esto así, pero en formato digital. Te lo digo, o sea, el que escribió te lo dice a modo pirata. Y sí, y No, bueno, pero está bien porque no es un material. porque no hay es otra editado. forma de tenerlo, está editado. Tienen acceso y eso es bueno. Excelente. Vamos a mostrar nuevamente, por último, antes de ir a la pausa. Entonces, es este material que le mostramos ahí. Acá. Ahí le mostramos. Bueno, excelente. El KG en la cocina por Ignacio Fonclara aquí en los estudios del canal
presentando un poco acerca de las diferentes variedades en materia culinaria y también hablando acerca de su experiencia en Europa. ¿Vas de vuelta a Europa, Ignacio? No. ¿No? ¿Ya no? No, no, estoy acá ya súper bien. Ya estando. Sí, sí, de acá no me muevo. Bueno, gracias por venir. Dale, a vos. Excelente. Pasaba entonces Ignacio Fonclara hablando acerca del el KGE en la cocina, un poco contando acerca de su experiencia.